La Metropolitana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Acompáñanos en nuestras transmisiones en vivo. Vive la reunión editorial más importante de Iberoamérica. UAM, líder en conocimiento. #Soy UAM. En nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro Redescubriendo el Archivo Etnográfico, que coordinó el doctor Antonio Sirión. Voy a proceder en la presentación, las semblanzas de el presentador, el doctor Eduardo de la Vega Alfaro, doctor en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor investigador titular en el Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara. Ha publicado crítica, ensayo y capítulos de libros acerca de diversos aspectos cinematográficos en periódicos, revistas y volúmenes editados en México y el extranjero. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Doctor, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues muchísimas gracias por atender a esta invitación. Toño, muchísimas gracias por invitarme. Quiero ser muy breve porque además el tiempo aquí nos apremia mucho y eso a mí me pone muy tenso. Entonces, pues nada más apuntar un agradecimiento extra porque me correspondió ser también, soy coautor de este libro que lo considero en buena medida toda una hazaña de Toño, su coordinador, de Antonio Sirión, quien es un destacadísimo, ya hablarán de él, pero yo quiero destacar sus trabajos, no solamente en términos de textos escritos, sino de textos audiovisuales, de documentales, muy brillantes, todos ellos sobre cualquier cantidad de fenómenos antropológicos. Y en este caso, él se da a la tarea de reunir a un grupo de colegas, antropólogos, historiadores, sociólogos de la imagen fílmica y de la imagen fotográfica, para redescubrir, como dice su título, un archivo, un extraordinario archivo audiovisual en el que el entonces Instituto Nacional Indigenista se había dado a la tarea, o con el que el Instituto Nacional Indigenista se había dado a la tarea de compilar imágenes y sonidos de cualquier cantidad de grupos y de culturas ancestrales que todavía permanecen, por fortuna, en nuestro país. Y con esos materiales se hicieron muy buena cantidad de documentales que tuvieron en su tiempo muy poca difusión. Si mal no recuerdo, yo por ahí cuando era crítico de cine, debutaba como crítico de cine en la Ciudad de México, escribí sobre alguno de ellos porque me atrajo mucho su atención. Y bueno, pues el archivo quedó ahí como una fuente de consulta, pero Toño tuvo el acierto de redescubrirlo en este texto en el que nos reunió, insisto, con un método de trabajo que a mí me parece el idóneo para este tipo de libros o de textos. Aprovechamos la pandemia, creo que muy bien, por lo menos a mí me sirvió de mucho, y a través y a distancia, por la computadora y todo esto, pues nos reuníamos con una frecuencia pues bastante constante para entre todos discutir contenidos, intercambiar textos y tener idea más certera de el rumbo que cada uno de nuestros ensayos iba a tomar. Entonces, bueno, pues en mi caso particular, yo cuando Toño me ofreció participar en este trabajo que
Que por cierto, aquí en la FIL me diste las copias de las Cierto. películas aquí afuera, me acuerdo Cierto, perfectamente. hace Hace 2 o ya. 3 años, sí. Hace 3 años, sí. Pues nos convocamos, nos trabajamos, discutimos, vimos las películas y yo le contrapropuse hablar, en este caso, de algo que había yo detectado en su momento hace ya muchos años, o creía haber detectado, que fue lo siguiente. Varios exalumnos ya que habían egresado de la Escuela de Cine de la UNAM, entonces se llamaba el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, y hoy es la Escuela Nacional de Artes Cinematográficos de la misma UNAM, habían egresado y sus primeros trabajos, o sea, los primeros trabajos profesionales que hicieron, los llevaron a cabo en el Archivo Nacional Indigenista haciendo este tipo de trabajos. Y yo escogí a 2 de ellos porque eran amigos míos, ya con el paso de los años se hicieron amigos míos. Y entonces, bueno, me dediqué a aplicarles el método de una entrevista, revisar sus películas, cotejar lo que ellos me dijeron con las películas y así elaborar mi trabajo. Entonces, para mí fue realmente un ejercicio de memoria amistosa también, este trabajo, que creo que pues está dentro del contexto del libro, creo que no quedó tan mal, por lo menos. Entonces, eso me ha dado un gran gusto y también este libro a mí mismo me ha redescubierto una serie de puntos de vista muy interesantes de nuevas generaciones de historiadores y analistas de la imagen sobre ese archivo, sobre trabajos de ese archivo, que realmente me ha enriquecido muchísimo. Prefiero no abundar en ellos, pero por ejemplo, hay un trabajo ahí en el que se redescubre una película que a mí me parece clave en la historia del cine mexicano, que es esta de Tejiendo Mar y Viento, que es un trabajo en el cual al final realizador, un egresado del CUEC también, Luis Lupone, hizo un taller y le cedió la cámara a mujeres que son guaves quicots de la región de Oaxaca, del sur de Oaxaca, para que ellas mismas filmaran sus condiciones y su vida cotidiana. Y eso fue un método que luego, pues bueno, el mismo Toño ha aplicado y otros cineastas para algunos otros temas que han resultado muy interesantes, porque finalmente la cámara ya no es el objeto en el que alguien desde afuera mira, sino el que vive se mira a sí mismo y mira su cotidianidad. Entonces, bueno, ese es uno de los trabajos de los que se habla en este libro, de los que más me gustó, justamente por esta peculiaridad. Y bueno, leído en conjunto, es una gran aportación, por la que yo, en lo personal, creo que no te lo he dicho, pero te lo digo ahora, te felicito muy encarecidamente y estoy, insisto, doblemente agradecido porque me hayas dado chance de colaborar en esta ardua, pero muy interesante y para mí fascinante tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Pues muchas gracias, doctor Eduardo de la Vega. Bueno, pues a continuación cederemos la palabra al doctor Antonio Sirión Pérez, quien fue el coordinador del libro. Él es profesor investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, es doctor en Ciencias Antropológicas, maestro en Antropología Visual por la Universidad de Manchester
y etnólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es autor y coordinador de varios libros y artículos especializados en antropología visual, cine etnográfico, cultura urbana y juvenil, antropología de los sentidos y las emociones. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Freya. Bueno, pues yo quisiera, bueno, mi idea originalmente era ser muy breve y más bien escuchar a los presentadores, pero dado que todavía no llega Afra, que viene ya en camino, está un poco atorada en el tráfico, pues entonces pues vamos a comentar algunos aspectos del libro que me parecen relevantes. Ya Eduardo se refirió un poco al proceso de investigación, que se conformó un grupo muy diverso de investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas, de diferentes instituciones y también de diferentes generaciones, lo cual me pareció que enriqueció el proyecto de una manera importante, ¿no? Había, digamos, desde investigadores muy consolidados, consagrados, como el caso de Eduardo, hasta estudiantes que estaban terminando la carrera de historia, de cine, de antropología, y que pues comienzan, ¿no? Están haciendo sus pininos en este libro, pero justamente sus miradas como frescas pues aportaron también un aire distinto al proyecto. Entonces se conformó un grupo en el que todos presentábamos nuestras ideas, nuestros proyectos, teníamos un programa de investigación, íbamos viendo y analizando películas, y luego pues todos iban presentando los avances de sus textos y recibían retroalimentación de los demás y de las demás, y eso pues creo que se nota en el resultado final, que es un libro en donde hay diálogos entre los textos, no hay como vasos comunicantes, no son textos aislados, sueltos, sino que sí hay como una integración muy orgánica, y eso me parece que es de las fortalezas del libro. Bueno, quisiera insistir un poco en la importancia de este archivo, ¿no? Y por qué es que decidimos emprender este proyecto de investigación. Yo creo que es un archivo fílmico que se encontraba bastante en desuso, por no decir olvidado, abandonado, con muchísimo valor, ¿no? Hay películas extraordinarias, mucho material fílmico suelto, sin editar, también hay documentos sonoros, diarios de campo, guiones, cosas que no pudimos investigar como hubiéramos querido por la pandemia. Todo lo tuvimos que hacer desde casa con copias de las películas que afortunadamente habíamos gestionado antes de que comenzara el confinamiento, pero bueno, pues nos dimos a la tarea de entrarle a estas películas que marcan creo un antes y un después en el tipo de cine documental y de cine etnográfico que se ha hecho en nuestro país. El cine previo al archivo etnográfico audiovisual es un cine más de propaganda indigenista, en donde se ensalzan las acciones del gobierno para transformar a los pueblos indígenas, era la ideología del momento, en ciudadanos modernos, ¿no? Entonces la idea era un poco homogeneizar al país, que los pueblos indígenas aprendieran español, que se olvidaran de sus prácticas de medicina tradicional y acudieran a los centros de salud, que fueran a las escuelas a aprender el español y oficios, ¿no? Para también hacerlos obreros calificados. Y bueno, pues esos eran los temas de las películas que se hacían desde el Instituto Nacional Indigenista antes del Archivo Etnográfico Audiovisual. Y luego vino esta etapa de transición que yo veo como una suerte de bisagra, ¿no? Entre el cine que se hacía antes, completamente distinto al del Archivo Etnográfico Audiovisual, y estas películas me parece que sentaron las bases o pusieron algunas semillas para que después brotara un movimiento muy vigoroso que todavía podemos ver hoy en día, de un cine indígena propiamente, hecho por los pueblos indígenas o hecho por investigadores, antropólogos, con otra lógica mucho más respetuosa de la diversidad cultural
cultural y que buscan, digamos, promover esta riqueza y esta diversidad cultural. También es importante mencionar que el archivo etnográfico audiovisual sirvió, como en el caso, como muestra muy bien el capítulo de Eduardo de la Vega, sirvió un poco como campo de prácticas profesionales para muchos cineastas que estaban comenzando sus carreras, que apenas acababan de egresar de las escuelas de cine o regresaban a México después de haber estudiado cine fuera, y encontraron en el INI y en este proyecto del Archivo Etnográfico Audiovisual pues un terreno ideal para poner en práctica sus conocimientos, y agarraron mucho callo. Cineastas como Luis Mandoki, como Alberto Cortés, muchos cineastas que todavía hoy están dando mucho de qué hablar, comenzaron sus pues digamos, agarraron callo trabajando para el INI, ¿no? Entonces, esto es muy importante resaltarlo, ¿no? La importancia que tuvo el INI para el desarrollo posterior del cine documental, que hoy en día, pues creo que todos coincidimos en que estamos atravesando por un muy buen momento en la producción de cine documental mexicano. Hay muchísimo reconocimiento, no así el consumo, ¿no? Todavía ahí tenemos mucho trabajo que hacer. Hay grandes festivales que están impulsando muchísimo el cine documental, pero bueno, la producción es de primer nivel, me parece. Y bueno, en el libro, además de analizar las películas en sí mismas como obras, también estudiábamos los contextos de producción, los planes, entrevistamos en muchos casos a los directores, a los protagonistas de las películas, y bueno, pues así estamos intentando, esta es una primera aproximación, me parece, redescubrir el archivo y después pues darle vida, darle difusión. Y creo que algo muy muy importante y que todavía queda pendiente es lograr que este patrimonio, esta memoria audiovisual de los pueblos indígenas sea reapropiada por los propios pueblos indígenas, ¿no? Yo creo que esa es una de las más grandes deudas que tenemos. En muchos casos las películas en algunos casos se presentaron en las comunidades, en muchos otros ni siquiera. Entonces las propias personas que aparecen en las películas, o sus hijos o sus nietos, pues creo que deben de ser los principales depositarios o destinatarios de esta memoria audiovisual, ¿no? Entonces eso, hacia allá vamos, ¿no? Vamos a hacer una ronda de presentaciones del libro y de las películas en comunidades indígenas donde fueron filmadas, y con eso pretendemos inaugurar una siguiente etapa una vez que redescubrimos el archivo, lo que tocaría sería devolverlo o restituirlo, redifundirlo y que se lo apropie, ¿no? Resignificarlo también. Bueno, nada más, ya que llegó Afra, ya le vamos a pasar la palabra. Solamente quisiera mencionar dos aspectos que me parecen muy importantes del libro, y es que, bueno, además de los textos y de los trabajos de investigación que contiene, que son 14, 15 textos en total, tiene un discurso visual en donde pusimos muchísimo empeño en la investigación, en la fototeca Nacho López del INPI. Bueno, el INI después se convirtió en la CDI, luego se convirtió ahora en el INPI, y bueno, ahí estuvimos también con muchas dificultades por la pandemia, reuniendo muchas fotografías y también buscando en los archivos personales de los fotógrafos que participaron en esta aventura junto con los cineastas, grandes fotógrafos como Graciela Iturbide, Pablo Ortiz Monasterio, bueno, varios más que ni siquiera pretendo tratar de mencionar todos exhaustivamente, pero bueno, pues hubo toda una labor para construir un ensayo visual que acompañara al texto, no como mera ilustración, sino que tuviera cierta autonomía, ¿no? Y que se retroalimentara con el texto. Y el otro acierto que creo que tiene el libro es que se nos ocurrió que, dado el difícil acceso a muchas de estas películas, pues que era conveniente insertar códigos QR para que el público que le estuviera leyendo el libro pudiera ver las películas y se generara un ir y venir entre la palabra y la imagen, ¿no? Entonces, bueno, eso nos costó un buen trabajo de negociación con el INPI para que ellos mismos subieran las películas a su canal de YouTube y desde ahí se pudieran linkear con el libro. Pero creo y quiero pensar pues que esta práctica de poder leer un libro sobre cine venga acompañada de la posibilidad de ver las películas.
películas, ¿no? Que te invite y que te permita ver las películas, y ojalá pues venga una nueva generación de libros sobre cine. Y bueno, finalmente, pues como parte de los agradecimientos, pero también para hablar un poco de otros beneficios que tuvo el libro, es que por un lado, pues tuvo el apoyo del respaldo de la UAM, como la institución coeditora donde yo trabajo, donde desde el principio creyeron en el proyecto y apostaron por él, y por otro lado tuvo un trabajo muy delicado, muy artesanal, de una editorial, que aquí está Emiliano Becerril, la editorial Elefanta. Entonces tuvo como lo mejor de los dos mundos: por un lado una institución fuerte que lo respaldó, y por otro lado también un trabajo muy cuidadoso en el proceso editorial, que pues nos permitía cada milímetro de cada foto verlo con todo cuidado, ¿no? Entonces también tuvimos un apoyo del FONCA y también tuvimos la colaboración del INPI, y bueno, afortunadamente el premio y todos estos esfuerzos se han visto reconocidos con un par de premios que ha ganado el libro en este año, uno por su valor como obra científica y otro por el arte editorial, ¿no? Por la labor de edición. Entonces bueno, pues esto nos llena de orgullo, bueno, pues por supuesto a mí, pero a todo el equipo y a todas las personas involucradas. Así que bueno, pues no me queda más que agradecer nuevamente a todas las instituciones y a todas las personas involucradas. Y ahora sí le pasamos la palabra a Afra, la presentamos. Claro que sí. Bueno, la doctora, bienvenida. Gracias. Estamos todos apurados, ¿no? La doctora Afra Mejía Lara es licenciada en Ciencias de la Comunicación, máster en Cine Documental de la Creación por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO, doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM Iztapalapa, profesora en el ITESO, integrante y fundadora de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos y de la Red de Documentalistas Mexicanos. Adelante. Bueno, llegué. Pues muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, la verdad ha sido un placer leer el libro. Y bueno, algunas de las cosas que yo quisiera compartir de por qué me parece valioso este libro, creo que ya las comentó Sirión, espero no ser demasiado repetitiva. Pero bueno, una de las cosas que me parece que debemos entender tanto sobre el archivo etnográfico y bueno, obviamente sobre el libro que está redescubriéndolo, pues es que están hablando de un cine que es un cine hecho sobre los pueblos indígenas, pero realizado desde una política pública gubernamental, ¿no? En muchas ocasiones realizado con colaboraciones externas, pero al final de cuentas financiado y promovido desde una política gubernamental. En ese sentido, me parece que una de las cosas más interesantes, tanto sobre el archivo etnográfico audiovisual como sobre el libro, es que, como decía ya Antonio Sirión, dan cuenta de este proceso de transición, ya que en ellos se puede apreciar el antes, el después y la transición misma de una política pública en materia indigenista que dominó gran parte del siglo XX, aunque yo creo que a esta política indigenista ya deberíamos empezar a llamarle como política desindigenista, ya que la columna vertebral, como mencionaba Toño, era la columna vertebral de este proyecto, consistía pues en desindigenizar a los pueblos con la finalidad de modernizarlos. Asimismo, el archivo etnográfico audiovisual nos muestra el papel que tuvieron la fotografía y el cine en este proceso de transición. El archivo etnográfico audiovisual conserva películas en las que se pueden observar, primero como en este antes, ¿no?, algunas de las características de aquella política indigenista en la que el cine tenía una función propagandística que reforzaba el discurso oficial de aquel proyecto de país al que se había apostado. Ejemplo de ello, por ejemplo, son las películas de las acciones del gobierno, de los centros coordinadores o de los albergues infantiles del INI. De estos últimos da cuenta Alejandra Jablonska en un texto en el que analiza las películas sobre estos albergues, los cuales, y cito a Sirión, fueron durante varias décadas el epicentro de la aculturación de los niños indígenas y del aprendizaje del español. Las películas se alineaban con el discurso oficialista del Estado, según menciona Jablonska, en el que se describe a los niños indígenas con lástima y a los pueblos originarios como atrasados, sumidos en la pobreza y carencias culturales. Otra de las características de estas películas es que a los personajes no se les ofrecía la posibilidad de la palabra, pues las acciones gubernamentales eran siempre narradas desde una voz en off. Pero como decíamos antes, tanto el acervo como el libro
muestra este proceso de transición de la política indigenista del INI. Como muchos de ustedes sabrán, desde el punto de vista meramente antropológico, esta transición se suele colocar en el giro que propuso el grupo al que se les conoce como de la nueva antropología, quienes en la década de 1960 se pronunciaron contra la política integracionista de los pueblos indios y defendían el reconocimiento de su valor cultural. Esto generó también una crisis al interior mismo del INI, desatando un debate de cuál debería de ser la nueva política indigenista. En términos audiovisuales, lo que me parece que nos muestra este libro es la gran paradoja de la política indigenista, así como del papel que tuvieron la fotografía y el cine en esa transición. Ya que si en las primeras décadas esta política buscaba la integración de los pueblos indios a la cultura mestiza, pareciera que a finales de los 60 y principios de los 70, algunas autoridades del INI se alarmaron de que lo estaban logrando. Y entonces corrieron por las cámaras de foto y de cine para filmar lo que todavía quedara de las culturas indígenas, de sus tradiciones y de sus lenguas. Pareciera entonces que la creación en 1977 del Archivo Etnográfico Audiovisual fue parte de este impulso. Y este impulso tampoco me parece sorprendente, ya que desde su nacimiento uno de los usos de la fotografía y del cine ha sido atrapar instantes de la vida antes de que desaparezcan. André Bazin, uno de los más importantes ensayistas de la nueva ola francesa, decía que la función del cine era salvar la vida de la muerte a través de atrapar su imagen. De hecho, la película fundacional del cine documental, Nanook el Esquimal, se filmó por razones similares, ya que Robert Flaherty, su director, quería mostrar la forma de vida de este pueblo antes de que desapareciera, colonizada por el mundo occidental. Por ello, en la película ocultó todo rastro de esta colonización. Y tal y como dice su editor, Antonio Sirión, la creación del archivo etnográfico fue motivada por un espíritu de rescate o de salvamento de culturas en peligro de extinción, con la necesidad de salvaguardar el patrimonio cultural de los pueblos étnicos que tras 5 décadas de políticas indigenistas que buscaron transformar a los indios primitivos en ciudadanos modernos, estaban dejando de hablar su lengua, usar su vestimenta tradicional y practicar sus rituales. Esta tradición folclorista se puede observar en documentales que se hicieron por parte de miembros de la EA, del Archivo Etnográfico Audiovisual, incluso años después de que éste hubiera desaparecido. Ejemplo de ello es el documental Cruz Ochurte Quiligua, el cual es analizado por Heréndira Martínez Almonte en este libro, en un texto sobre las últimas voces quiligua, cuyo material cobra una enorme importancia etnográfica, ya que logró filmar a los últimos hablantes de esta lengua. Me gustaría compartirles que actualmente coordino, junto con Yaisu Vázquez, un libro sobre cine indígena y afromexicano contemporáneo. Y en los debates que se han suscitado con los realizadores indígenas, este tipo de cine etnográfico les es muy problemático. Primero, porque perciben que son narrados y explicados por otros, y segundo, porque en el afán de preservar fílmicamente a un pueblo, no perciben que se realizaron acciones concretas por parte del gobierno para preservar al pueblo mismo. Pareciera que mientras estuvieran filmados, no importaba si sus lenguas desaparecieran, su gente siguiera en la miseria o sus territorios fueran despojados. Como parte de esta transición, además del cine etnográfico, este libro da cuenta de varios movimientos más que generaron ese cambio, tanto en la metodología de producción como en torno a las representaciones sobre las comunidades indígenas. Por un lado, el cine de autor, del que ya habla Eduardo de la Vega, por otro, un cine crítico, incluso militante, y por último, el programa de transferencia de medios. De acuerdo a los autores de este libro, la realización de un cine más crítico fue producto de la confluencia de dos fenómenos. Por un lado, una generación de jóvenes cineastas impactados por la movida contracultural de los 60 y los 70, así como por procesos de politización, principalmente el movimiento del 68. Estos jóvenes cineastas querían hacer un cine crítico del régimen y crítico de las injusticias de nuestro país. Por otro lado, la creciente movilización política de los pueblos indígenas, la cual en los años 90 dio origen a movimientos que colocaron a los pueblos indígenas en la discusión nacional. Ejemplo de ello es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas, el Congreso Nacional Indígena y recientemente la candidatura de Marichuy Patricio a la presidencia. Ejemplo de estas películas son, por ejemplo, El día en que vienen los muertos, Mazatecos 1 y Papaloapan, Mazatecos 2, de 1981, dirigidas por Luis Mandoki, de los cuales da cuenta el texto de Claudia Arroyo.
En los filmes de este director se registra de forma crítica la miseria y el desplazamiento forzado del pueblo mazateco. La existencia de estas películas en el archivo etnográfico también nos muestra la existencia de ciertas posturas críticas al interior mismo del INI y nos devela las grietas institucionales y nos muestra las fracturas y contradicciones de la actuación gubernamental. Por ejemplo, mientras el gobierno impulsaba una política de expansión petrolera que desplazaba a los mazatecos de su territorio, Luis Mandoki estaba haciendo películas que criticaban esta política, que despojada de su territorio a las comunidades, con lo cual ambas instituciones, ambas gubernamentales, se encontraron en una fuerte oposición. Además, en estas películas no hay una voz en off y ya hay una mayor disposición de escuchar a los sujetos, lo cual se tradujo en un giro discursivo hacia el uso del testimonio y el registro del habla de los mazatecos en su propia lengua. Finalmente, me gustaría mencionar el último proceso que me parece que este libro da cuenta de esa transición, que es el lanzamiento del proyecto de transferencia de medios audiovisuales a organizaciones y comunidades indígenas, así como la creación de centros de video indígena, cuyo objetivo era, cito, proporcionar el apoyo, la capacitación y la infraestructura necesaria para lograr que las organizaciones indígenas contaran con los conocimientos, habilidades y tecnología para producir sus propios programas radiofónicos y audiovisuales. De acuerdo al texto de Alberto Cuevas Martínez, que se encuentra en este libro, en 1990 y 1994 se repartieron 37 unidades de video a 19 grupos originarios de 14 estados de México, con lo cual se produjeron 120 programas, 1.512 horas de material y 1.500 horas de material de registro. Asimismo, entre 1994 y 2000 se crearon 4 centros de postproducción en Oaxaca, Michoacán, Sonora y Yucatán, donde se preservaron más de 100 producciones realizadas por videoastas indígenas. Como nos muestra el archivo etnográfico, en muchos sentidos, el proyecto indigenista afortunadamente no logró integrar a la cultura mestiza a todos los indígenas de nuestro país. Y esto sucedió, entre otras cosas, gracias a la admirable resistencia de los pueblos indígenas. En su mismo texto, Heréndira Martínez Almonte menciona que a 25 años de aquella grabación de Los últimos hablantes quiligua, ahora hay toda una generación de jóvenes que se asumen como quiligua, que se identifican con las dinámicas sociales, que reconocen su medicina tradicional, su historia, su gastronomía y su territorio, y que el documental se ha convertido en parte de la memoria visual de los jóvenes quiligua, quienes pese a la pérdida de su lengua aún están, existen y resisten. Para cerrar, quisiera compartirles que, como decía Sirión, hoy en día existe una creciente generación de cineastas indígenas. En el libro que les comenté que edito sobre cineastas indígenas y afromexicanos contemporáneos, muchos de ellos mencionan como antecedente del ímpetu de hacer cine al proyecto de transferencia de medios en sus comunidades, sobre todo en Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Con lo cual, me parece que además de su valor etnográfico, este libro también es valioso como antecedente de un fenómeno creciente de cine hecho por indígenas en nuestro país. Aunque ya en los últimos años también han ido apareciendo otros actores, tales como los talleres del CCC con Patas o Ambulante Más Allá. Para estos cineastas indígenas que ahora ya producen sus propias películas, que las llevan a festivales y que empiezan a obtener premio, el cine ya no es una herramienta para atrapar la vida cultural de los pueblos antes de que desaparezca, sino también una herramienta de vida, de dignidad y de resistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a los presentadores y bueno, estamos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo, sí, sorprendentemente. Sí, corrimos, pero llegamos. Estamos bien de tiempo, entonces no sé si el público, alguien le gustaría hacer una pregunta, un comentario. Adelante. Buenas tardes, gracias por la presentación. Gracias por la presentación. Yo quería preguntar, esto que sucede aquí en México, ¿cómo dialoga con movimientos o estilos cinematográficos del resto de Latinoamérica, por un lado, y en general en el mundo, ¿no? Es decir, si hay alguna conexión, porque escuchaba a la presentadora y hablaba un poco de que no había un cine directo, ¿no? Que no había testimonios. Entonces, claro, ¿qué tanto dialoga con el direct cinema o con el cinema verité? ¿Hay alguna conexión? ¿La tecnología qué rol juega? ¿No? La aparición de las nagras, de la Bolex, pero también por el otro lado con lo latinoamericano,
¿Hay algún vínculo con el cine indigenista que surge en los años 50 en el Perú, ¿no? Con la Escuela del Cusco, o con el cine militante o testimonial del nuevo cine latinoamericano? Un poco cómo se circunscribe. Sí, muchas gracias. Es una excelente pregunta que, pues que sí, nos estuvimos planteando a lo largo de la investigación constantemente qué diálogos se generaban entre esta producción muy específica y muy, digamos, delimitada en el tiempo y en el espacio aquí en México. Y bueno, sí, hay claras influencias, por ejemplo, del tercer cine latinoamericano, ¿no? Sobre todo en cuanto al espíritu de muchos cineastas, como el caso de Luis Mandoki, que mencionaba Afra, ¿no? De denunciar, era un cine más militante, más activista. Entonces, es curioso porque es un cine hecho por el Estado, pero que al mismo tiempo permitió estas críticas, ¿no? Entonces, eso también nos permite ver el papel ambiguo y a veces hasta contradictorio de una institución del gobierno que se vuelve incluso crítico contra las acciones del gobierno, la construcción de megaproyectos, presas, plantas petroleras, y que tuvieron un impacto claramente, pues, fatal para muchas comunidades. Entonces, sí, el espíritu del tercer cine latinoamericano está muy patente. También me parece que es importante reconocer la influencia que tuvo directa o indirectamente Jan Rush en muchos de estos cineastas, concretamente en una de las experiencias más importantes dentro del Archivo Etnográfico Audiovisual, que fue el primer taller de cine indígena, que también mencionaba Eduardo, con las mujeres tejedoras en San Mateo del Mar, en Oaxaca, las mujeres icots. Luis Lupone había viajado a Francia y había recibido una capacitación como parte de los talleres Barán, impartidos por Jan Rush y algunos de sus colegas, y entonces ahí él había entendido la importancia de hacer un cine desde la mirada de los propios pueblos, y donde ya no se hablara sobre ellos, sino que ellos mismos hablaran. Entonces, esto fue una experiencia. Él regresó, encontró afortunadamente eco y apoyo para llevar a cabo una experiencia como esta, y luego esta experiencia quedó un poco aislada, no tuvo continuidad inmediatamente, pero fue una semilla que con el paso de los años y con el cambio de los tiempos, pues después germinaría y se volvería, pues digamos, un movimiento muy vigoroso de cine indígena actual, al que ya hacía referencia Afra. Entonces, sí, claro que hay influencias que se pueden rastrear, digamos, en América Latina y más allá, ¿no? En el mundo. Las tecnologías, por supuesto que también el cambio tecnológico se nota muy claramente aquí. Las primeras películas, la mayoría de las películas se hicieron en 16 milímetros, después entró también el cine en Super 8, y hacia el final las últimas producciones ya se empezaron a hacer en video. Entonces también es interesante rastrear los cambios tecnológicos en la manera de hacer cine, pero sobre todo no era tanto la cuestión tecnológica, sino sobre todo una intención o vocación que todavía no estaba muy definida de escuchar al otro, ¿no? Entonces se empiezan a ver algunos atisbos, pero esto no se daría decisivamente sino hasta unos cuantos años después, ¿no? Ya en los años 90 con el programa de transferencia de medios. Pero sí es muy interesante rastrear estas influencias. Muchas gracias. Todavía tenemos tiempo para quiero decir más. La señora había... Por No, favor. quiero decir un apunte, y la señora había pedido la palabra también, ¿no? Ya. No, nada más que se me pasó mencionar que los dos cineastas con los que hablé, dialogué, etcétera, fueron, por un lado, Alberto Cortés, que después despuntaría como incluso ganador del tercer concurso de cine experimental que se hizo unos años después en nuestro país, y el otro es Rafael Montero García, quien, por cierto, la última vez que hablamos me comentó que la última película, creo que lo mencioné, la última película que él acaba de rodar es un docudrama sobre un corredor rarámuri, con la cual él, sí, un corredor de estos, estos corredores que corren maratones, tarahumara, que en la película lleva un título, 15 kilómetros o algo así, no me acuerdo ahora bien.
y que a él me dijo, a él le evocó esa época, o sea, como que recicló como experiencia esa etapa que tuvo él como realizador de las películas en el INI. Entonces, bueno, ya está saldada mi deuda con los dos realizadores con los que se me olvidó mencionar. Muchos de los cineastas que entrevistamos como parte de este proyecto nos comentan que esas experiencias pues como iniciáticas que tuvieron, marcaron su carrera, marcaron los intereses, los temas a los que se han dedicado. El caso de Alberto Cortés es clarísimo también, ¿no? Sí. Bueno, básicamente iba a preguntar un poco el caso de Latinoamérica, pero bueno, básicamente vemos que ahora ya podemos ver con el código QR algunas de las películas. Yo me preguntaba, el nuevo cine documental hecho por los pueblos indígenas, ¿cómo podríamos tener acceso a él? Porque yo he visto algunas cosas en Oaxaca, cuando hacen, por ejemplo, festivales de cine documental hecho por los pueblos indígenas, Benguelatao y así, etcétera, pero no es una cosa a la que se tenga acceso. Llegan, o sea, los festivales documentales son lugares muy cerrados, con muy poco acceso al público. Entonces, como, ¿de qué manera se podría tener un poquito más de acceso a lo que se está haciendo actualmente? Que debe ser muy interesante para ver el contraste, ¿no?, en los dos tipos de cine. Como decías, hay algunas películas que han entrado ya como a los circuitos de festivaleo y de distribución más o menos tradicionales, y aquí me voy a aventar un comercial. Parte del proyecto del libro que nosotros estamos haciendo, en realidad el libro es como un hijito de un catálogo que empezó con una red de documentalistas que ahora ya no existe, pero que la hemos ido continuando con un sitio web donde nosotros estamos tratando de catalogar. No es un espacio de streaming como Netflix o como Filmin, pero hay muchas de las películas que sí están libres, ya libres de derechos, y entonces los cineastas mismos suben su propio link. Entonces actualmente ese sitio web va a ser para documental en general, pero actualmente estamos enfocando todos nuestros esfuerzos por catalogación únicamente de cine indígena y afromexicano. Entonces puedes entrar a la web, se llama documentalmexicano.com, y ahí están las películas catalogadas, que tenemos como un mapeo como de 200 películas en 4 años, pero solamente se lograron catalogar como 60. No están todas, pero ahí están las catalogadas, de las cuales quienes tienen links liberados, pues ahí está el link, ¿no? Y sí me parece como muy interesante, porque este proyecto dialoga un montón con el acervo, porque muchos de ellos mencionan que el archivo etnográfico, o sea, sobre todo el proyecto de transferencia de medios, pues fueron como estas semillitas que se fueron sembrando en las comunidades y que generaron como incentivo para luego, pues, empezar a producir ellos. Para bien o para mal, ¿no? O sea, porque, digamos, en muchos casos ellos conocen las películas, no les gustan, y entonces los impulsó a hacer un cine diferente sobre ellos mismos, ¿no? Entonces sí es un antecedente, pero del que también se desmarcan y marcan diferencia, ¿no? De hecho, ahí va una pregunta, porque es como, ¿qué tanto cambia la temática que están haciendo ahora? Antes se hablaba, antes con la otra política gubernamental o el otro enfoque antropológico, se hablaba sobre ellos, ¿no? Pero ahora ellos que están hablando desde su voz han cambiado la temática, no necesariamente es una onda indigenista, sino que igual puede ser como universal, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es el cambio que se ha dado? Justo ahorita estamos haciendo como el cierre así del numeralia de temas. No te puedo dar el dato preciso, ya los invitaré a la otra presentación del otro libro. Pero sí es verdad que hay un porcentaje altísimo de documentales sobre tradiciones. O sea, digamos, sí se deslindan, pero también es una cosa como, vamos a hablar de las tradiciones desde nuestra voz. Pero ciertamente sí hay otros documentales que no necesariamente ya están. De hecho, hay uno de los textos que habla, justamente hace como un recuerdo de cómo empezó a hablar más de como temas más militantes, y poco a poco ha ido entrando como un documental más de autor, ¿no? Ya varios esas son las películas que creo que están entrando más en circuitos de festivales, ¿no? Y también hay otro montón de películas que esas sí son muy desconocidas y que creo que son las que menos entran en circuitos de festivales, que hablan sobre temas de despojo,
de despojo, injusticias, tierras, sí. Tierras, megaproyectos, defensa del territorio, policías comunitarias, o sea, un montón de películas, y esas creo que son películas más de registro de sus procesos militantes comunitarios que no tienen tanta intencionalidad de salir demasiado como a circuitos. Ahora lo están repensando, ¿no? Hay un montón de jóvenes que dicen, bueno, tendríamos que hacerlo, pero sí hay un montón como de denuncia, ¿no? Todavía. Y yo nada más para redondear, quisiera mencionar que la categoría misma de cine indígena es bastante problemática y está mucho a debate. Algunos se la apropian, algunos cineastas indígenas dicen, sí, yo hago cine indígena, pero otros prefieren desmarcarse porque lo ven como una especie de discriminación a la inversa, ¿no? Ellos dicen, yo hago cine, ¿no? Y no porque sea indígena voy a hacer un tipo de cine distinto, ¿no? Y quiero mencionar un par de casos muy interesantes de dos cineastas de Chiapas, María Sojob y Shun Zero, que acaban de hacer películas que les ha ido muy muy bien en festivales, y ellos hablan sobre cuestiones familiares, personales, ¿no? Cuestiones de género, ¿no? Como exploraciones que ellos han hecho como autores, como cineastas, y no necesariamente sobre la tradición o la fiesta de su pueblo, ¿no? Entonces también ahí hay como desmarques y ambigüedades muy interesantes, ¿no? Bueno, y ya vendrá la mirada de ellos sobre nosotros. También hay algunos interesantes. Sí. Pues. Bueno, pues hemos aprovechado muy bien el tiempo, solo me resta invitarlos a adquirir el libro y está bueno, al 50% ya. Y está al 50%, o sea, es una ganga. Y además, bueno, también felicitar pues a los editores, al coeditor que está aquí presente, a esa curaduría editorial de Elefanta Editorial que ha sido realmente espléndida, y volver a recordarles que es un libro que obtuvo 2 premios, una mención honorífica por el Antonio García Cubas y un premio Caniem. Así que bueno, pues hay garantía de que es un gran libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos árbol de conocimiento que florece. La UAM estará presente en la FIL de Guadalajara 2022. Del 26 de noviembre al 4 de diciembre. Visítanos en el stand F10.